Las cerámicas hacen girar al hombre alrededor de la tierra. Lo congregan en grupos fraternales, lo protegen en sus pequeñas moradas andinas. Los habitantes y las casas se juntan. Todo está lleno de calor humano. Arcilla y fuego hacen el cuerpo y el alma de sus obras. Desde hace siglos vienen desde lejos, organizándose de mano en mano hasta llegar a las suyas, en donde vuelve a girar la tierra cubierta de polvos azules y verdes y rojos. Así, la vieja sabiduría de nuestros artesanos traza un arco irisado que nace en los ojos de un rostro mochica. Una mirada que pasa las edades como una flecha emplumada o un vuelo de aves detenido en un plato nazquense. En esa línea ancestral se desarrollan ahora sus volúmenes corales. Y porque salen de la historia, son perdurables y fecundos.
Estos grandes tubérculos terráqueos, arrancados de nuestras hondas raíces culturales, alimentan la solidaridad y la belleza. Son los frutos más entrañables y humanos de la tierra.